Cambiemos la conversación a Clara. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no necesariamente reflejan la postura de este podcast. Bueno, pues hola, ¿qué tal amigas y amigos de Cambiamos la Conversación? Mi nombre es César Ortega y el día de hoy estoy muy contento de estar aquí platicando con todos ustedes. El día de hoy tenemos a un gran invitado, el profesor Mariano Tovar Medina. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está el día de hoy? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues un placer y un honor para mí. Me da gusto verte No, el honor este, es un nuestro tiempo. de que esté aquí compartiendo su tiempo también para el podcast. Pues nada, vamos a hablar un poco acerca de usted. El profe Mariano es licenciado en Historia por parte de la UG, tiene maestría en Educación en Línea por la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, ha dado todo tipo de pláticas, ha publicado artículos en revistas y en la actualidad es docente en la Prepa Oficial de Celaya, en el Instituto Grimm y en la UB, que es la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. También es un gran apasionado de la historia mexicana y mundial, analizando problemáticas que impactan en el ámbito social, político y económico. Por eso el día de hoy vamos a platicar un poco acerca de la globalización, donde pues utilizaremos como base o guía las ideas de Eric Hobsbawm, que es uno de los más grandes historiadores y analistas del siglo pasado, específicamente en este libro que se llama Entrevistas sobre el siglo XXI, y más específicamente en dos capítulos que son Pequeño Mundo Global y El Homo Globalizatus. Así que nada, profe, yo creo que empecemos hablando sobre el concepto de la globalización, qué es la globalización, desde hace cuánto tiempo se ha venido analizando este concepto y qué es todo esto de el Homo Globalizatus. Ok, bueno. eh, Cuando pensamos en globalización tenemos que pensar en un mundo unificado e interdependiente, una especie de comunidad global. Se empezó a hablar mucho de la globalización o del fenómeno en los noventas, pero vemos autores como Marshall McLuhan que ya hablan desde los sesentas del término de aldea global. Hay muchos teóricos que hablan de la globalización, Ulrich Beck, Alvin Toffler, no sé si lo pronuncié bien, Anthony Giddens. También hay conceptos como el de economía mundo que son retomados. Esos conceptos, por ejemplo, los manejan, no de la misma manera, pero los manejan Braudel y Emmanuel Wallenstein, no sé si lo pronuncié bien. Este, y, y quienes los han retomado los han relacionado también con la globalización, ¿sí? Principalmente se da en esta unificación e interdependencia en lo económico y gracias también a las comunicaciones. Ok, ¿y qué onda con todo esto del Homo Globalizatus? ¿Será porque vamos en evolución hacia una nueva forma de ser humano? Mm, bueno, cuando entrevistan a Eric Hobsbawm sobre el hombre globalizado, él pues no comparte esa idea de que estemos totalmente globalizados. Casi siempre habla de que en el aspecto económico sí hay un proceso de globalización, pero es difícil que se llegue a una globalización total y en todos los aspectos, en todos los ámbitos. En lo político dice que pues sigue existiendo el Estado, sigue siendo importante, a lo mejor tiene cierta debilidad o ha cedido ciertos espacios, pero eh, a final de cuentas sigue siendo la principal forma de organización política. Y en lo cultural, una de los obstáculos para que haya una comunidad global, una cultura global, pues él habla del idioma. Pero hay que tomar en cuenta que cuando le hacen la entrevista, justamente fue a finales del siglo XX, era un poco preguntarle sus pronósticos sobre el siglo XXI, ya pasaron 20 años, ya murió Eric Hobsbawm, eh, habría que ver qué de sus pronósticos se cumplió y qué cambió. Y no solamente eso, sino que estamos en un año donde la pandemia no sabemos si es una pausa de del ritmo que seguía la historia mundial
una pequeñita pausa que después va a volver a recobrar su ritmo este, o traiga otro tipo de cambios. Yo creo que más que una pausa ha sido como retomar todo esto que ya hemos venido haciendo y potencializarlo. Por ejemplo, he estado viendo que cada vez existen más personas que se dedican a comercializar sus productos a través de Internet, toda esta idea de mercado libre y con esto de mercado pago, que ya no es necesario que vayas hacia un lugar o hacia un lugar físico para comprar productos, sino nada más ya te bajas Mercado Libre en tu celular, pides algo y te llega a la semana o después de un tiempo, ¿no? O sea, como que esta idea de estar un poco, creo que todo esto nos ayudó mucho el Internet, en el que ya nos podemos comunicar, podemos comprar, podemos pedir comida, podemos hacer casi cualquier tipo de cosas, socializar con personas. Justamente lo que estamos haciendo ahorita, esta charla, es gracias al Internet. Entonces, no es como que sea un intercambio de lo que se hacía antes, pero es como adecuar lo que ya hacíamos a estas nuevas, pues, tecnologías, ¿no? Sí, bueno, ahí, por ejemplo, eh, la pandemia aceleró los espacios virtuales y por lo mismo el conectarnos con el mundo. Mm, Hubo mucha gente que tal vez no contaba con los recursos y se tuvo que hacer de ellos, tuvo que obtenerlos y justamente ahora pues se ha potencializado el comercio de esa manera, la educación virtual y pues el teletrabajo, las actividades desde casa. Aunque justamente cuando empezó la pandemia recordé unas páginas del libro de Hobsbawm, donde dice que a la gente le gusta interactuar, le gusta estar en contacto con los otros, y que incluso por eso le gusta ir a los bares, para encontrarse con gente de su propio trabajo, etcétera. Si quieren, si queda tiempo, al final puedo leer ese fragmento. Claro. Eh, y sí se puede socializar de esta manera. Mm, Tal vez tanto Hosba como yo que nacimos en el siglo XX, este, le vemos algunas desventajas, pero bueno, ya platicaremos de eso. Sí, como todo, ¿no? O sea, hablando del comercio, yo creo que es todavía complicado confiarle tus datos o tus datos, sí, tus datos personales a una, pues a una máquina, como quien dice. O sea, mucha esta idea de los hackers, todo esto que pasó con Anonymous, todas estas ideas de eh, que nos espían por medio de Facebook, los gobiernos, todo esto como que todavía no se ha hablado muy bien al respecto. Pero quiero volver un poco acerca a lo de la cultura. Eh, Sí, la globalización obviamente también impacta en la cultura de una manera enorme, ya que ahorita podemos estar utilizando productos hechos en Japón, hechos en Estados Unidos, y muchas de esas cosas nos influyen a nosotros mismos. O sea, el estereotipo actual de una familia mexicana es tomar Coca-Cola y pues la Coca-Cola no es como que un producto meramente mexicano, pero ahora ya nos hemos apropiado de esta idea de tomar Coca-Cola en la comida y ya lo volvimos mexicano, algo que en sus raíces pues no es mexicano. ujú. Podemos hablar un poco acerca de esto, de cómo, que si hay un proceso de aculturación, de que si estamos cambiando nuestra cultura para adoptar, no sé, la cultura estadounidense o la cultura china, o con toda esta idea del K-pop, de los cantantes coreanos, o de las Sí, sí, sí. películas de Hollywood, todo esto, cómo está impactando? Bueno, los procesos de aculturación siempre han sucedido. Simplemente aquí en México, con la llegada de los españoles, pues tanto los españoles tomaron cosas de la cultura indígena y viceversa. En nuestro idioma hablamos el español, pero tiene mexicanismos. En la antigüedad, pues los romanos tomaron todo lo que se pudiera de la cultura griega. Entonces, los procesos de aculturación siempre han sucedido, a veces por imposición, a veces por pues, cierta integración. El sincretismo también es común. Es simplemente si tú migras a un país donde nadie habla tu idioma ni comparte tus creencias o valores, pues tienes que, para entenderte con ellos, ir aprendiendo ciertos aspectos de su cultura. En el caso de los Estados Unidos,
a partir sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, pues su cultura se difundió mucho, sobre todo a través del cine. Y cuando se habla de globalización, pensamos también en una cultura global. Ahí, bueno, Hobsbawm va haciendo ciertas separaciones. Por ejemplo, habla de que a final de cuentas, en la cultura global de las élites sigue siendo menos conocida que la cultura de masas. Y la cultura de masas tiende a un sincretismo. Entonces, por ejemplo, en lo que es el fútbol o la música popular, ahí ya vemos, pues sí pareciera que hay una especie de cultura global, pero no solamente tiene rasgos de los Estados Unidos o de la principal potencia. Hace rato tú mencionaste el K-pop, que obviamente no existía en tiempo de Husband, ni tampoco el reggaetón. Sí, sí, sí. Y bueno, hay una de las cosas que permite el Internet es que todos podamos producir cultura. Entonces, hay muchos youtubers que difunden sus creaciones. Eh, y bueno, a pesar de que Hobsbawm hablaba de una cultura de las élites, pues esa cultura ya está conocida. Ese también es un detalle importante. Cuando dice que uno de los obstáculos para una globalización en el aspecto cultural es el idioma, habla también de la literatura. Por ejemplo, dice que solo los italianos, un tiempo que nada más los italianos leían a Dante o que nada más, no recuerdo qué autor ruso menciona, pero vamos a suponer que sea Dostoyevsky o Tolstoy, solamente los rusos lo conocen. En el caso de la literatura, pues yo sí veo que ya hay muchas traducciones de los libros de literatura universal, pero bueno, aún así no por eso tenemos un acercamiento a eso. Entonces, la literatura a lo mejor lo podríamos dejar a un lado. El fútbol lo pone como un ejemplo de una actividad cultural ya globalizada, donde en un solo equipo puede haber gente de diferentes países y los espectáculos son vistos por todo el mundo. Sí, claro, claro. Ahorita ya podemos estar viendo una transmisión de, no sé, un ballet o una obra de teatro que se está haciendo del otro lado del mundo y la podemos estar viendo en nuestra sala, en nuestra casa, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco sobre sobre las redes sociales. Bueno, específicamente los medios de comunicación. Hablábamos ahorita fuera de grabación que toda esta idea de que alguien por ser o tener acceso a Facebook o a Twitter ya puede estar hablando cualquier cosa, dando su punto de vista, creyéndose tal cual una persona pues conocedora acerca de un tema. ¿Y cómo impactan las redes sociales dentro de la globalización? O la globalización, más bien, las redes sociales han sido como que lo que ha traído la globalización como tal. Me refiero a que si ahora podemos utilizar las redes sociales o los medios de comunicación, ya sea YouTube, ya sea un podcast, ya sea todo esto, para poder estar en contacto con personas que antes no podíamos estar en contacto y todo esto es relacionado obviamente con lo de la cultura, ¿no? ¿Qué papel juega las redes sociales en este proceso de cultura global? Mm, bueno, ahí creo que Marshall McLuhan le daba más importancia que Hobsbawm. Nos acercan. Para empezar, si en la globalización hay una interdependencia, pues nos acercan. Eh, Al principio, pues tenemos que ligarlo a lo económico. Hay procesos que se pueden descentralizar. Una de las cosas de las que hablan no nada más Hobsbawm, sino otros, es que el trabajo, la división del trabajo también es global y se ha descentralizado. Este, Ahora, podemos tener comunicación con más personas, no hay gente que, bueno, que tenga el monopolio de la comunicación. Por ejemplo, antes en México, toda la información venía de las televisoras y ahí podemos hablar de Televisa, ¿no? Sí, Televisa y TV Azteca, básicamente tenían el monopolio. Entonces ya cualquiera puede
emitir información, pero una cosa es que podamos emitir información y otra que tengamos la capacidad de recibir y analizar tanta información. Realmente a final de cuentas nos comunicamos con poca gente. Puede ser que hayamos ampliado nuestros lazos y que más gente eh, esté en contacto con nosotros de manera virtual, no real ni presencial, pero eh, supongo que hay un límite de atención que podemos poner de toda la información que se emite. Supongo que, bueno, se supone que estamos en la sociedad del conocimiento y la sociedad de la información, pero de toda la información que hay en la red, supongo que tenemos poca capacidad para procesarla todo. Simplemente cuando uno deja una tarea, de toda la información que hay en Internet, básicamente se revisan los primeros sitios que incluyen Wikipedia y otros 4 o 5 sitios. Entonces, eh, pues a final de cuentas nos acercamos con otras personas. La barrera del espacio y el tiempo se, se pueden vencer, pero no, tampoco es que tengamos contacto con todo el mundo y todo el mundo nos esté viendo. Claro, claro, o sea, hablamos tal vez un poco acerca de las personas que tienen sus 5 minutos de fama, que a lo mejor hicieron algo gracioso Ujú. y se volvió famosísimo, puede ser que en todo el mundo o al menos, no sé, en su país o su continente, pero son 5 minutos ya para después, bueno, llamamos 5 minutos, pero es un corto tiempo y ya después nadie se va a acordar de esto, ¿no? Ese detalle de los 5 minutos es importante. La producción de contenidos tiene que ser muy corta en duración de muchas cosas. Sí, justamente también de esto estaba hablando un poco acerca con compañeros de la carrera, de que si tú ves un video de un youtuber, tiene pausas, o sea, cortan las partes donde no dice nada o las partes donde hay muletillas, todo para que sea conciso, para que sea rápido, 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 porque estamos, bueno, al menos mi generación o generaciones de 2000 para acá, está muy acostumbrada al hecho de estar recibiendo información, pero rapidísimo. Vio algo, se rió del meme y cambió y deslizó y va deslizando y deslizando la pantalla viendo cosas, videos de 20 segundos que dan risa, pero que Ujú. no, o sea, no va a ser relevante para eso, para la construcción de un criterio propio o que le deje realmente algo. Supongo, bueno, esto creo que ya no se relaciona tanto con lo de Eric Hobsbawm, lo relaciona un poquito con unas conferencias que pasaban en la tele, se llamaban TV Morfosis, y bueno, tal vez tu generación puede asimilar información muy rápida, eso puede ser una ventaja, pero en cuanto hay algo que necesita una mayor cantidad de tiempo de concentración, puede ser una desventaja para ustedes. Disfrutar de una película larga, que a lo mejor sí tiene mucho contenido, puede ser algo tedioso para su generación, por ejemplo. Sí, claro, por lo mismo de que como que estamos acostumbrados a una idea de información rápido, nos aburriría. Bueno, al menos a mí, eh, de pronto sí me llega a aburrir cierto tipo de, no sé, a lo mejor entrevistas o a lo mejor, como dice, películas que llevan su tiempo y que no te llevan apresurado, pero que lleva su tiempo para andar analizando todo. Sí cuesta trabajo. Yo lo veo, no sé, en mi hermano, se aburre muchísimo en sus clases en línea porque a pesar de que es un largo tiempo, sí estar viendo como que la misma imagen, el mismo entorno en el que está, pues sí se llega a aburrir. Pero yo creo que, regresando también un poco, sí tenemos más acceso a la información, pero esa información solamente es como de, ok, cuando la necesite, solamente lo googleo, ahí está la definición, lo copio y lo digo, ¿no? No es como que la busque para que se me quede guardada en mi cerebro o para yo guardarla, sino el hecho de poder accesar a la información nos hace a no poder como que
guardarla en nosotros o ponernos a estudiar algo y poderlo almacenar de una manera, pues sí, cuando lo necesitemos, por el hecho de poder accesar a esta información en el momento en el que queramos. Pues sí, ahí el mismo Husband, bueno, él mismo admitía que no conocía mucho de la tecnología, pero también en el momento en que le hicieron la entrevista, muy pocas personas tenían acceso al Internet. En ese punto la tecnología siempre ha existido, pero no por eso siempre hemos contado con ella. Yo recuerdo de niño cuando surgieron los primeros Walkman o los primeros celulares, pues, ok, existieron, pero no todos contaban con eso. O sea, y muchos nunca tuvieron un Walkman o un Discman. Ujú. Bueno, ok, vamos a regresar un poco acerca de la globalización. Ahora sí, regresando, ya nos estamos desviando un poco en Sí, sí, redes sí. sociales, que también es un tema muy increíble y toda esta nueva cultura del Internet. Pero vamos a hablar ahora acerca del comercio. Ya hablamos un poco acerca de que ahorita ya podemos meternos a comprar algo en línea, nos llega a la puerta de nuestra casa sin necesidad de ir a verlo a un lugar. Pero algo que me llama muchísimo la atención es la idea de lo que dice Hobsbawm, de que cómo podemos decir que un auto es estadounidense si sus partes las hacen empresas japonesas o en otro lado del mundo y después las ensamblan en un lugar, después esas las vuelven a cambiar para otro lugar. ¿Qué puede decir usted al respecto de esto? Bueno, tiene que ver con lo que ya había mencionado, la organización del trabajo se da a nivel global. Ya no hay industrias nacionales como tal, o pareciera que están debilitadas. Eh, y está descentralizado el trabajo. También en cuanto al comercio, pues cuando digo que la globalización se empezó a hablar mucho de ello después de la Guerra Fría, pues coincide también con que la mayoría de gobiernos empiezan a adoptar el modelo neoliberal y entonces se quitan las barreras comerciales, hay libre comercio y esto pues justamente ayuda a que se unan las economías. Ahí Hosban dice, bueno, ya existía un momento previo donde había esa libertad comercial, él está hablando antes de la Primera Guerra Mundial, pero el hecho de que haya desarrollo en la tecnología, por ejemplo, en transporte, le da nuevas características al proceso de globalización que se da en los noventas. El hecho de que podamos acceder a ciertos productos porque simplemente los tiempos de transporte son más cortos y hay productos que antes eran perecedores y no tenía caso llevarlos al otro lado del mundo si no iban a llegar en buenas condiciones. Entonces, ese es un punto. El otro punto tiene que ver con la División Mundial del Trabajo. Supongo que ahí profundiza más Ulrich Beck y, eh, bueno, algo que también menciona es que hay movimiento de mercancías, hay libre comercio, hay una división global del trabajo, pero eh, no hay libertad del movimiento de las personas. Hay restricciones a la migración, cosa que no existía a principios del siglo XX, a pesar de que había una tendencia hacia la globalización y había libre comercio. También Hosban no parece estar muy de acuerdo en que exista un exceso de libertad. Eh, Piensa que debe regularse en algunos aspectos, al menos, por ejemplo, en el financiero, y tiene como cierta nostalgia de cuando existía el Estado benefactor y se aplicaba eh, el modelo de Keynes. Sí, sí, sí. Yo creo que todo esto de los transportes ha facilitado que ahora ya, como dije, ¿no? De que puedes comprar algo desde tu casa, te llega en poco tiempo, pero viene desde China. Entonces, esta idea de que los aviones pues pueden transportar cada vez más productos, llevarlos hasta su lugar donde lo compraron en muy poco tiempo. Toda esta idea de los medios de transporte, de que antes a lo mejor era poco viable, como dice el hecho de utilizar barcos que tardaban
una cierta cantidad de días y alimentos perecederos pues se echaban a perder, no era viable. Ahora puedes comprarte algo coreano, comida coreana y te llega rapidísimo y no se echa a perder. También en algún punto habla sobre los day traders, esta idea de personas que invierten, que solamente son inversores de un solo día, tal cual. Si podemos hablar sobre eso, ¿qué son los day traders? Bueno, pues muchas veces se dedican a comprar y vender acciones o activos. Cuando Hosban habla de ellos, lo hace en dos sentidos. Una, la posibilidad de que la gente pueda hacer este tipo de actividades, y cuando se le pregunta si sería una forma de democratizar el capitalismo, de que todos tengan participaciones. Hace poco vi la de Robocop otra vez, y hay una parte que tiene un humor negro al respecto, pero él no confía mucho en eso. Para empezar, cuando le hicieron la entrevista, pues supongo que muchos no tenían los recursos o el internet, y probablemente ahora que lo tengan no sepan las aplicaciones y cuándo invertir y pues algunas cuestiones de economía. Eh, y decía, bueno, pues a final de cuentas lo que invierten estas personas es poco, pero además eh, que pueden generar desequilibrios. En general, el hecho de que sus inversiones siempre sean a corto plazo da poca estabilidad. Eh, no tienen nada, bueno, por mi parte, yo no veo nada de malo pensar que si un negocio necesita cierto impulso, puedes invertir en él con cierta promesa de que a futuro esa inversión se te retribuya sin que necesariamente seas dueño de todo el negocio, simplemente un poco de inversión. Pero pues las cosas que valen la pena muchas veces son a largo plazo, y comúnmente alguien que se dedica a eso, de day trader, pues lo que quiere es una ganancia rápida. Ujú. Entonces bueno, no, creo que Hosban no es algo que apoye mucho. Sí, justamente hablando sobre las redes sociales o los medios de comunicación, hay muchas aplicaciones que tal cual te dicen invierte en, o sea, aplicaciones que supuestamente te hacen invertir en negocios o tal cual te dice invierte en la bolsa y adquiere tanto dinero en muy poco tiempo. Es la mejor forma de hacer dinero hoy en día. Invertir y después cobrar por tu inversión, ¿no? Creo que también mucho de esta idea de invertir en negocios viene de la mano, obviamente, también de los medios de comunicación. Por ejemplo, yo veía películas como El Lobo de Wall Street, que te hacen ver el tipo de inversión como algo muy fácil, como que el protagonista hace, si bien va desde abajo y sube hasta un nivel que realmente es tener yates, tener mujeres, tener todo el dinero. Y creo que eso ha influido en muchas personas que dicen, bueno, ok, invertir es la solución porque pongo 100 pesos y así es como te lo venden estas aplicaciones o este tipo de empresas, ¿no? Pon 100 pesos y te van a dar el doble, el triple en tanto tiempo y vas a ver estas ganancias en corto plazo, ¿no? Como que volvemos a lo mismo, esta malinformación, la gente ahora le gusta más ver un comercial que diga, gana dinero, nos preocupamos por ti, a realmente meterse a investigar qué es esto, esta aplicación es buena y obviamente todo esto es por medios de comunicación. Vivimos yo creo que en la era de la imagen, por donde quiera que volteamos vemos imágenes. Computadores, la imagen, celular, vamos allá afuera, vemos propaganda con imágenes alusivas al producto. Nos bombardean tantas imágenes que al final de cuentas yo creo que no somos tan libres de decidir por nosotros mismos. Bueno, ese punto es interesante, pero eh, es- esa pregunta que le hicieron a Hosban, no sé,
la idea de que mucha gente participe de ese tipo de actividades se me figura un poquito como a la década de los 20, antes de que se detonara el crack y que fuera la caída de la bolsa. Eh, bueno, a final de cuentas es especulación, es como un poquito estar apostando, es tratar de adivinar. Y bueno, hay ciertos negocios que a largo plazo parecen seguros, pues básicamente tienen que ver con tecnología, o sea, Google, eh, ahora probablemente con la pandemia pues se va a potencializar también las TICs, entonces, pero a final de cuentas son negocios a largo plazo. Y bueno, este, regresando al punto del libre comercio, pues ahí Hosban piensa que debe haber ciertas restricciones o regulaciones. Y también en cuestiones financieras para los day traders. Claro, sí, sí, sí. Pues bueno, ya para ir como aterrizando toda esta idea de la globalización, sobre si hay una cultura global, sobre si algún punto vamos a ser tan globalizados que vamos a hablar de una sola cultura o de una sola forma pues de ser, de un solo, a lo mejor, y utópicamente, un solo país mundial, un mundo como tal, que no haya tal vez división entre Fronteras. naciones, que no haya esta barrera de la comunicación que es el lenguaje. Ya, ¿qué pasaría si la globalización llegara a un máximo esplendor? A que, como dije, ya no hubiera barreras ni de comunicación, ni fronterizas como tal, o, o toda esta idea de que si en algún punto podemos llegar a ser una sola cultura globalizada, un solo mundo. Bueno, Hosban pensaba que no era posible. Eh, ahora, por mi parte, que se logre en todos los aspectos, creo que tampoco. Y van detalles al respecto. Mm, no solamente es la barrera del idioma, sino también la manera en que cada país utiliza el idioma. Bueno, justamente en esta pandemia vi unas conferencias de una lingüista, creo que se llamaba Concepción Company, de cómo utilizábamos el español los mexicanos. Y pues hay una fuerte carga cultural ahí, o sea, no lo usamos de la misma manera que los españoles o los uruguayos. Entonces, las experiencias que tenemos locales, a final de cuentas, van a hacer que cada región siga teniendo algo distinto. Sí puede llegar un máximo de globalización, si se quiere ver así, pero no, pero a final de cuentas sería un máximo. También, por ejemplo, respecto al libre comercio, eh, Hobsbawm pensaba que en algún momento iba a haber una tendencia a regresar al proteccionismo y hacía referencia a las guerras comerciales, por ejemplo, entre Estados Unidos y China. Eso lo dijo bueno, a finales del siglo XX, pero por ejemplo podemos ver que Trump en estos momentos fue uno de sus problemas o de sus preocupaciones, y ponía varias barreras comerciales, aranceles. Ah, entonces, eh, va a haber muchas cosas en las que sí va a poder ser homogéneo. Hosban ponía de ejemplo los aeropuertos y ahí podemos incluir muchas otras cosas como los centros comerciales, los McDonald's, etcétera. Eh, mm, pero supongo que siempre va a haber ciertas características particulares como para que haya una cultura global, ¿sí? O en todo caso podría haber una cultura global que al mismo tiempo conviva con las culturas locales. Claro, yo creo que toda esta idea de que por ejemplo, no sé, nos vamos a la Unión Europea, que si bien es una homogeneización de los países europeos, aún así cada uno comparte su propia cultura. Te vas a Italia, pues comida italiana, todo lo que engloba la cultura italiana, ¿no? Te vas a Francia también, ¿no?
aunque se habla de una misma región o un mismo lugar, al final de cuentas ese lugar tiene pequeños lugares, ¿no? O sea, es como el mundo tal cual, ¿no? O sea, tenemos el área de Norteamérica, con toda la cultura norteamericana, nos vamos poquito abajo, los colombianos tienen su propia manera de comida, pues su propia cultura como tal, ¿no? Y yo creo que se centra más que nada en la idea de identidad, en la idea de que cada quien tiene su forma de ser, hablando de personas, tal vez usted tiene una forma de ser, yo tengo una forma de ser, y cae Ahí, muchas por veces en, ejemplo, no sé, te haría una pregunta. ¿Tú te sientes mexicano buena pregunta, o te sientes ciudadano del mundo? ciudadano No del sé, mundo. no sé cómo se sienten la mayoría de gente. Yo pienso que aún siguen manteniendo cierta forma de identidad. Sí, 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 Puede ser claro. regional o, o nacional, no sé. Sí, sí, sí. Al Igual menos por identificación. aquí mismo en México, o sea, te vas a la costa, ellos se sienten veracruzanos, partes de ese lugar. Nosotros nos sentimos partes de aquí, o sea, cada quien tiene pues sí, su identidad, su forma de ser que ha venido, pues obviamente reproduciéndose por sus padres, luego sus abuelos, que pues lo hacen a lo mejor a México, ser México, pero aún así, como hablamos al principio, tiene pues tintes a lo mejor gringos, consumimos productos gringos, vemos películas de Hollywood, escuchamos trap, reggaetón de Centroamérica y Latinoamérica, consumimos, pues sí, de diferentes lugares, pero al final de cuentas, en el fondo, seguimos siendo mexicanos. Sí, tal vez, bueno, hay cierta inclinación hacia lo cosmopolita, sí, se podría decir. Pero a final de cuentas sigue habiendo como ciertos centros culturales. Por ejemplo, en estos 2, 3 últimos años, a lo mejor Corea del Sur sería uno de esos centros culturales. Algo reciente, bueno, no solo por el K-pop, sino también sus películas. Ujú, sí, sí, sí. Y bueno, ya regresando un poquito a Josban, te digo, la entrevista se le hicieron a finales del siglo XX. Todavía vivió, creo que hasta el 2012, todavía hizo un libro sobre la guerra en el siglo XXI. Mm, él, o sea, todavía le tocó ver algunos desarrollos tecnológicos posteriores, pero no tenía fe en que la globalización se pudiera hacer en todos los sentidos en un 100%, ni tampoco que se diera con el neoliberalismo necesariamente. Ahora, su fuerte, más que hablar de la globalización, supongo que era la historia del siglo XX. Fue una persona muy longeva, fue una persona, su visión es de historiador, influenciada por el marxismo, y, y siendo historiador siempre relaciona el pasado con el presente. Ahora, si fue muy longevo, lo relacionó con muchos de sus presentes, y a lo mejor eso le permite o le dio cierta autoridad hablar pues del siglo XXI. Aquí confieso que tengo cierto temor hablando de Hobsbawm por varios motivos. Pues es un historiador al que respeto. Por otro lado, tengo muchos amigos y exprofesores que al mismo tiempo son historiadores y me da cierto temor decir alguna burrada sobre Eric Hobsbawm. Pero por otro lado, si logro hacer que jóvenes como tú conozcan a este autor y les interese, así como logré interesarlos a tu generación cuando les di clases por él y otros autores, pues bueno, valió la pena. No, sí, claro que sí. Y más yo creo que, como dice, Hobsbawm a lo mejor le tocó todavía un periodo de tiempo que a lo mejor ya no es el actual y que a lo mejor hizo especulaciones de cómo se iba a vivir el siglo XXI, pero volvemos a lo mismo, vamos muy rápido, vamos demasiado rápido en el ámbito de comunicación, comercio, entonces a lo mejor unas cosas, pues si bien podemos decir, ok, sí, tiene razón, la parte del comercio, la parte
de que vamos a lo mejor estar más conectados o estar más en constante contacto con la información, pero pues aún nos queda un buen rato de siglo XXI. Veo noticias que a lo mejor ya dicen que para 2030 ya vamos a tener una base establecida en la Luna, que ya estamos viendo que vamos a llegar a Marte. Y pues vamos a pasos muy rápidos y hablar ahorita del siglo XXI, pues también es como que llevamos 2 décadas y lo que tenemos ya ha sido bastante rápido, pero pues es interesante. Yo creo que, como dice Hobsbawm, vio su entorno, vio su contexto, influenciado tal vez por las guerras, por toda esta idea de neoliberalismo, la constante lucha entre ideologías. Entonces, esto está bien. Hobsbawm hizo buenos análisis, pero creo que se queda un poco corto porque fuimos, o vamos, yo creo, a ir más allá, tal vez. Y por eso mismo yo quise titular este capítulo como Homo Globalizatus, porque es como hacer referencia a la evolución y a la evolución y al mismo tiempo pues a la globalización, ¿no? Hacia dónde vamos. Estamos siendo un mundo muy globalizado. Y pues nada, yo creo que ya vamos a ir cerrando. Está muy padre este tema y claro que así como yo creo que hay muchísimas personas que también se interesan de esto, que les interesa pues los temas políticos, temas económicos, temas que impactan obviamente en la sociedad como tal, y más porque aún tenemos incierto el futuro y más ahorita por la pandemia, no sabemos si vamos a llegar a medio año del siguiente. Entonces, vivimos tiempos muy raros, muy difíciles. No contábamos con que en este año nos iba a caer un virus y nos iba a dejar encerrados todo un año. Bueno, tarde o temprano iba a haber algún tipo de enfermedad. Las enfermedades no conocen fronteras y si los medios de comunicación o de transporte se aceleran, pues también las enfermedades. No ha sido la primera vez. No sé, desde la peste hasta la viruela traída por los españoles, etcétera. Y bueno, también el hecho de que sea presente de lo que estemos hablando, es difícil catalogarlo o etiquetarlo, no sabemos hasta cuándo vaya a durar este momento, ¿sí? Muchas veces es hasta que ya pasó cuando podemos mirar hacia atrás y calificarlo, o tratar de darle cierta explicación. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Eso es nuestra labor como interesados por la sociedad, como científicos sociales. Empezar a ver nuestro entorno, empezar a ver qué es lo que está fallando como sociedad y pues intentar hacer o poner nuestro granito de arena. Nada, profe, yo creo que vamos ya dejando el podcast por aquí. ¿Sí? Realmente fue un gusto que estuviera aquí pues aquí hablando conmigo y pues que todos los que estén escuchando pues se lleven un poquito. Tal vez en unas partes nos faltó ahondar más o nos hubiera gustado ahondar más, pero pues este Hay tema mucho, va hay para mucho. largo. Este, eh, de hecho, simplemente el cómo clasifica los periodos, él habla del siglo XX como el siglo de los extremos. Ahora tendremos que pensar cómo va a ser el siglo XXI en ese sentido, cómo lo calificaríamos. Es muy pronto para decirlo. Ujú, sí. A lo mejor las primeras 2 décadas, la información y al final COVID. Al final No sé, es difícil por ahora decirlo, sí, pero bueno, está podemos ir complicado. especulando. Y sí, necesitamos a un nuevo Eric Hobsbawm de este siglo. Y de hecho hay bastantes autores que ya se están encargando acerca de eso, pero volvemos a lo mismo. Son simples especulaciones y como dice, nos falta recorrer un camino y después mirar atrás para ver qué fue lo que falló, qué fue lo bueno, qué fue lo malo y pues ahora sí
volver a cambiar pues el futuro, no volver atrás, no volver a caer en el mismo hoyo, dicen, ¿no? No sé, ¿cómo cerramos? Pues bueno, muchas gracias por estar aquí. Ya saben, dejen su like, compartan este podcast, déjennos acá abajo en los comentarios si realmente pues, les gustó o qué piensan acerca de esto, cuál es su perspectiva acerca de la globalización, o si no sabían algo de lo que pues aquí tratamos un poco de desglosar acerca de pues Eric Hobsbawm, que pues yo también siento que es un gran historiador del siglo pasado y más que historiador también pues analista y quería pues buscarle un posible futuro a la humanidad, ¿no? A la humanidad global. Pues nada, muchas gracias y Muchas gracias a ti, César. Fue un placer, ¿eh? sí, Gracias sí, por la sí, invitación. pues nos vemos en el siguiente podcast y muchas gracias a todos por estar aquí. Bye. Hasta luego.